Amables televidentes, gracias nueva vez por estar con nosotros en la hora con Gregory. La mayoría de nosotros ha escuchado, ha leído, se ha sorprendido en algunas ocasiones cuando nos toca ver informaciones relacionadas con el caso judicial denominado Calamar. Por tal motivo, uno de esos aspectos sirve para tema del programa del día de hoy. Recibo con mucho agrado al licenciado Martín Mañón, quien es representante, parte y encabeza a los abogados representantes de la familia Reyes, quienes son los titulares originarios de los terrenos donde está ubicado el Aeropuerto Internacional Las Américas José Francisco Peña Gómez. Es un caso interesantísimo, todo este entramado jurídico en el mejor sentido de la palabra, y parte de estos aspectos los vamos a desglosar, los va a explicar el licenciado Martín Mañón, a quien le doy la bienvenida. Saludos, licenciado. Muchas gracias, Gregory. Un placer estar en su programa y con esto saludo a su teleaudiencia que se mantienen en el día a día atentos a su tan visto programa. Un placer estar aquí. Gracias, muchas gracias, señor Mañón. Mire, hay muchos, pero muchos aspectos, muchas partes por donde se puede el caso judicial que se ha denominado Calamar tratar. Correcto. En el caso el profesional de usted, me gustaría que dé su credencial indicando a quienes representa. Yo mencioné la familia Reyes. Correcto. ¿En qué consiste su defensa jurídica hacia esa familia? Bien. Fíjese, nosotros representamos a Anselmo Mercedes, Herminio Mercedes Encarnación, Flor María Reyes y Comparte. En cuanto a lo que son sus derechos en la parcela 613, donde se encuentra hoy día ubicado el Aeropuerto Internacional de Las Américas, hoy doctor José Francisco Peña Gómez. Nuestra inquietud y sorpresa, pues no es posible que las autoridades hoy no digan o pretendan decir que esta familia no tiene calidad, no es víctima. Sin embargo, sin darse cuenta, están diciendo que el Estado tampoco tiene calidad. Pues la participación del Estado, que es copropietario en esa parcela, sus derechos originarios dependen de una hija del patriarca de esa parcela, de Lolo Ben, llamada Francisca Melitona. Por eso los apellidos que están en el decreto Peña Valle le pudieron vender al Estado. Pues le compraron a quien le adquirió los derechos a Francisca Melitona, que era hija de Lolo Ben, de quien también es hija Generosa Reyes, Emilia Reyes, Moisés Reyes, Agustín Reyes, entre otros. Se puede mencionar que el patriarca de esos terrenos es el señor Lolo Ben. Así mismo. ¿Quién era este señor y qué cantidad de terreno o cuáles terrenos él era poseedor? Y ubíquenos en los años para ir acercándonos desde el origen, porque nosotros miramos el Aeropuerto Internacional de las Américas, muy bien, está ahí, es del Estado, pero hay un origen, inclusive un origen que está en los tribunales ahora y que usted va a dar detalles. ¿Quién era el señor Lolo Ben? Correcto. Este era un señor que formaba parte de un grupo de campesinos que habitaban en esa área. Le estoy hablando de los años 40. 1940. Correcto. Ahí procrearon sus hijos, nacieron incluso nietos. Que resulta que a partir del 54, 1954, ya se comenzó a oír los rumores de que el gobierno iba a hacer unos trabajos ahí. Personas que hoy en día están vivos,
que trabajaron ahí, porque usted sabe que antes no era como ahora, que ahora el agrimensor va con GPS rápido y resuelve y mide. En ese tiempo primero usaban la mano de obra con machetes, haciendo trocha, abriendo los caminos. Bien, pues a partir de 1955 emite el presidente, el dictador Trujillo, el decreto 1159, donde declara de utilidad pública todo esos terrenos del área, donde está incluida la parcela 613 del distrito catastral número 32 del distrito nacional, antiguo 17, cuarta parte. ¿Qué resulta? Después de alrededor de 75 años del Estado Dominicano estar usufructuando las propiedades de mis clientes, donde ya han muerto muchos en la miseria, siguen emergidos en la miseria total, personas que aún están enfermas, ya de los nietos están viejitos, enfermas. Pues la situación aquí que consideramos hasta abusiva es porque el Estado decide pagarle el 80% ahora en el 2000, a partir del 2019, y en el 2020 se concretó el pago del 80%. ¿Del 80% de qué? Del valor de los terrenos de la parcela 613. Le estoy hablando a los sucesores. A los sucesores Reyes de Lolo Ben. A los sucesores de Lolo Ben. La cantidad que usted me preguntaba, esa parcela tenía una 41 hectáreas y 69 centearias. Lo que fue dividida después entre los sucesores del señor Lolo Ben, donde tocaron de a 67 mil y tantos metros de terrenos. Entre todos. Entre todos, cada uno de ellos, no para todos, sino cada uno de ellos. Ejemplo, cada uno de ellos 67,000 metros. Correcto, redondeando 67,000. Esa cantidad era para Generosa, era para Manuel Reyes, era para Agustín Reyes, para Emilia Reyes, Dolores Reyes, Francisca Reyes, eran los descendientes de Lolo Ben. ¿Están vivos ellos? No, murieron. Emilia murió, entonces ahí es donde entra Flor María Reyes, Bernardino Mercedes, Francisca Mercedes, Agustina Reyes, porque son descendientes los hijos de Emilia Reyes, quien era hija de Lolo Ben. Muy bien. Los hijos de Generosa también, estamos hablando de Dolores Reyes, Florencia Reyes, entre otras personas que alegan su derecho y es justo que se le pague. ¿Cuándo empezaron para irlo llevando el relato suyo y hacerlo bien sencillo? Porque el tema es complicado. Sí. Y hasta ahora va claro, pero el tema veremos cómo se complica. Y las autoridades saben que es complicado. Muy bien. Como pocas personas en el país lo entienden. Los herederos del señor Lolo Ben, correcto, que ya están fallecidos los 6, los hijos, ¿cuándo empiezan a hacer los primeros reclamos que usted tenga conocimiento? Sí, tenemos, eso data ya de 20 años y algo. Hoy en día estamos hablando de unos 24 años, porque el pago se hizo en el 2020, pero ya habían casi 20 años que se de los reclamos. De los reclamos, y era voces en el desierto. Pues se logra el pago del 80%. Yo no participé en esa parte, ni los equipos de abogados. Licenciado Mañón, sí, usted nos cruza al pago, es algo que usted domina bien y conoce mucho el caso porque es su día a día en los últimos tiempos. Correcto. Porque es el caso judicial que usted lleva. Ahora bien, antes del pago, ¿cómo logran ellos, los sucesores del señor Lolo Ben, que el Estado diga, muy bien, me comprometo a pagarles y a pagarles un monto bien alto? Correcto. O para estos tiempos, ¿qué monto acordaron pagarle el Estado a ellos que usted ha indicado que recibieron en 2020? Correcto. El 80%? ¿Qué monto acordó el Estado pagar? Sí,
El que participó en ese pago principal fue el doctor Ángel Locual, que logró a través de su trabajo profesional sacar el precio a 7.625 el metro. Se podría pensar, pero es mucho. No, no es mucho. Lo que pasa es que a veces hay un adagio que dice que el objeto le vale depende en la mano que esté. Si no hubiesen sido esos infelices, Reyes, usted puede estar seguro que el metro se iba a cobrar mucho más alto. Si hubiera sido una familia o familias de renombre, se hubiera pagado más alto. Pero claro ¿Dónde está hoy el aeropuerto? Claro que sí. Y esos 67,000 metros calculados por 6 sucesores y calculados luego por 7,000 y tantos pesos el metro de pesos, ¿a qué monto asciende? Estamos hablando de 1,000 millones de pesos y tanto. 1,000 millones de pesos y alguito. Correcto. 1,000 millones de pesos y algo, que fue totalmente disgregado, porque debo decirle que si eso hubiese llegado correctamente a la mano de los propietarios, pues la cosa hubiese sido diferente. Porque le decía ahorita que ahí el Estado no fue estafado. Quienes fueron verdaderamente estafados fueron los sucesores Reyes. Bueno, 7,000 pesos el metro donde está el aeropuerto, claro. Yo lo encuentro que es un precio bastante bueno para el Estado. Claro. Hoy día. Muy bien. Y usted menciona al licenciado Ángel Locual, abogado bastante conocido, amigo de quien habla, una persona que no hay que explicar quién es porque su carrera profesional y política es bien conocida. Así es. ¿Cómo llega el licenciado Locual a hacer ese acuerdo y por qué hoy, si él es quien llega a hacer ese acuerdo, no es quien está sentado ahí hablando de ese caso, sino usted? Bien, le paso a explicar de inmediato esa parte. Hay un miembro de la familia que hoy en día es el único que tiene medida de coerción. El único de la familia. ¿De la familia Reyes? Reyes. ¿Y por qué? Le voy a explicar. Llamado Marcial Reyes, que era la persona, usted sabe que en la familia siempre hay alguien más sobresaliente y comienza a hacer diligencia. Esa persona, cuando comenzó a moverse, a hacer los movimientos, él de su cuenta, porque él no es letrado, pero hay personas que tienen ciertas habilidades naturales, o será que Dios lo ilumina. Pues le decía a alguna familia, yo quiero que me den la copia de cédula, que me den su acta de nacimiento. A unos se le entregaban, otros le decían, tus bisnietos se van a morir de viejo y no van a ver eso, yo no creo en eso. Pues nada, él seguía. Para hacer gestiones. Porque del cobro, y tenía que reunir los documentos de las familias. También tenemos que saber que habían familias ya de descendencia que no habían sido declarados. Lo que había era buscar la forma de asegurarle su derecho al cobro, que no fueran vulnerados, y eso se hizo. ¿Qué pasa ahí? Al Marcial no ser abogado, no ser una persona letrada, de una u otra forma, alguien lo lleva donde el doctor Locual, porque tenían que poner un abogado. Eso es obvio. El doctor Locual, ya los últimos, porque habían cosas que ya se habían hecho, ya le digo, de algunas determinaciones de herederos y otros documentos se habían localizado antes de llegar donde Locual. Ya el señor Marcial había podido concatenar ciertos documentos. Locual duró alrededor de unos 7 u 8 años bregando con ellos en el trabajo. En fin, que logró demostrarle al Estado que sí, que esos son los propietarios del dicho terreno y que tenían la intención de pagar. Ahí fue donde llegó entonces al Tribunal de Tierras, de jurisdicción original, donde ratificó los derechos de esa familia. Entonces, el Tribunal Superior Administrativo ratificó la sentencia y autorizando el pago a través de bienes nacionales
para que se le pagara a esa familia a 7.625 el metro. A los sucesores del Reyes. Es decir, el que tenía 67.586 metros, si mal no recuerdo, y algo, eso le llegaba a la suma de 515 millones de pesos. Que le decía también ahorita que si eso hubiese llegado correctamente a la familia, hubiese sido otra cosa. Es por eso que nos estamos reclamando y estamos esperando el dispositivo de la magistrada concerniente a la sentencia del pasado 22 en cuanto a la homologación del criterio de oportunidad para decidir qué paso vamos a seguir, qué sigue, porque no es posible que donde este señor Crisóstomo Jiménez, Mimilo Jiménez, el Colin, José Ureña, Berky Tejada, que han confesado con su propia boca de que sí, que ellos fueron parte de ese entramado. Crisóstomo Jiménez confiesa y se hace culpable, y tenemos además como sustentar lo mismo que tiene el Ministerio Público, las sesiones de crédito donde este señor le expresa que esa familia tenía una deuda con él sin conocerlo. Muy bien, licenciado Mañón. Aunque usted me tiene de frente a mí conversando con usted, es el televidente, básicamente, que son miles en este momento, que están prestando atención a su relato. Yo tengo oportunidad en la pausa de hablar con ustedes, después que terminemos el programa. Ahora bien, para que no brinquemos algunas partes importantes del relato y las personas que nos están viendo puedan entender, yo quisiera que usted continúe antes de llegar a ese proceso de homologación, que es vital para este conversatorio entre usted y yo, que nos diga, luego que se determina por la gestión del licenciado Ángel Lócuar, de acuerdo a lo que usted dice, que el Estado pague a los sucesores del señor Lolo Ben un monto de 1.000 y algo de millones de pesos. ¿Qué sucede después que el Tribunal Superior Administrativo da esa sentencia? Sí, bueno, ahí se produce lo que se llama un acuerdo transaccional, que está aquí. ¿En qué consiste? En el pago, en el convenio del director de Bienes Nacionales en ese entonces, también está el director de Catastro de ese entonces, y los familiares, firmando la forma... Los sucesores. Acordando la forma de pago que se le iba a pagar. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de... Busque sus lentes e indíquenos ya cuándo es que los sucesores empiezan a ver la luz en el túnel, porque están hablando que le van a pagar y que le van a pagar a entre todos ellos un monto de 1.000 millones de pesos. Correcto. Producto de tasar a 7.000 y algo de pesos el metro de los terrenos que hoy ocupa el Aeropuerto Internacional de las Américas. Estamos hablando del 2020. 2020. Correcto. Muy bien. Hay un acuerdo transaccional. Correcto, aquí está. Donde firma el director de Bienes Nacionales de ese... ¿Quién era? Falleció el señor Rivas. Ah, sí. Sí, se falleció. Estaba también el director del CEA. Ellos están, les voy a decir que están aquí su firma. Emilio Rivas, director de Bienes Nacionales. Sí, correcto. Y ese fue el que firmó porque a él fue el que se le autorizó el pago. Él firmó por el Estado. Muy bien. Y después que el señor Rivas, fallecido, director de Bienes Nacionales, firma ese acuerdo transaccional con los sucesores del señor Lolo Ben, ¿qué suerte corre ese acuerdo para pago? Sí, ya al haber una orden del tribunal, un dispositivo que ordenaba el pago, lo que había era que darle seguimiento a través de Hacienda, que era la institución que tenía la facultad para hacer el pago. Que ahí es donde estaba el señor Ángel Donald Guerrero. Como ministro de Hacienda. Como ministro de Hacienda. Y 2020. Correcto, y fue quien hizo los pagos, lo ordenó a través del Ministerio de Hacienda. Basado
basado en la acuerdo y la sentencia emitida por el Tribunal Superior Administrativo. Muy bien. Hasta ahí todo va bien. Hasta ahí todo va bien. Pero usted mencionó, y aquí las cosas empezarán a ir no bien, para que usted diga por qué, hace un rato, que si ese dinero hubiera llegado completo, no hubiera habido inconvenientes. Correcto. ¿Por qué usted dijo eso? Si ya hay una autorización de pago a Hacienda, correcto, y la familia empieza a partir de ahí a recibir dinero, pero dice usted que incompleto. Correcto, sencillo. El entramado que según el Ministerio Público se formó, eso está documentado. Este señor Crisóstomo Jiménez era el cabeza de captar las deudas del Estado, de buscar los casos, expropiación. Perdón. Después que hay este acuerdo, sí, y esa autorización del Tribunal Superior Administrativo, el señor Crisóstomo... Ahí voy. Se logra la decisión del pago. Ahora Ajá. bien, el señor Crisóstomo, ellos formaron un entramado, porque había un entramado donde estaba Ángel Donald Guerrero, el señor Crisóstomo, José Ureña, la señora licenciada Becky, que era la jurídico de bienes nacionales. Eso es lo que dice el expediente. Correcto. Estaba vinculado ahí el señor Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, y hay otros. Muy bien, pero ese señor Crisóstomo aparece en calidad de ¿qué? ¿Y ante quién aparece? Sí, él aparece en calidad de representante de dos instituciones, Ridiu Consulting y Multiservicio SRL. Él era el dueño de esas dos compañías y por ahí es donde se cuela entonces la extracción del dinero de la familia Reyes. Le estoy hablando de unos 692 millones de pesos, 976,000. Pero el papel de él él aparece ante los sucesores. Sí. ¿Y habla con ellos? Él dice en el documento que ellos tenían una deuda, pero ellos no lo conocen. Nunca han hablado con ese señor. Para él hacen unas sesiones de crédito como que esa familia tenía una deuda con ellos, pero son personas que no lo conocen, no lo han visto nunca. ¿Por qué? ¿A qué viene eso? Bueno, todos lo sabemos. Este señor declaró ante el Ministerio Público que de ese dinero, entonces, y ahí lo manejaba, se le llevaba una parte a través de Mimilo Jiménez, como le llaman. Pero mire, licenciado, esa parte se entiende porque ya está en los medios de comunicación, correcto, es altamente conocida. Ahora bien, originalmente, ya, si yo hubiera sido sucesor de la familia Reyes, se hubiera estado contento porque el tribunal dijo que se iba a pagar y fue enviado el expediente a Hacienda. ¿Qué sucede? A mí como familiar... Hay una gracia aquí, que le han dicho a los familiares, o le dijeron en ese entonces, gente desesperada, con hambre, le dicen, mira, para tú poder cobrar esto... ya estaba autorizado. Sí, el Estado te va a dar el 50%. Oiga bien, hay que entender, como le decía, una persona con hambre, no han visto una cantidad de dinero así y de repente... Y ellos dijeron que sí. Pero ellos dijeron ellos que sí, porque ellos no le firmaron ellos que sí. Sí, ellos lo pusieron a firmar, pero ellos no ¿Quiénes lo pusieron a firmar a ellos? Las dos... Sí, las dos compañías, porque están firmadas. Incluso está la notificación a Hacienda para que le pague y las sesiones de crédito también. O sea, esas dos compañías le dicen, voy a hacer esta gestión, pero fírmame que vas a recibir el 50%. Sí, correcto. Ellos ni fueron a que ellos se lo firmen. Porque eso es lo fuerte que el país debe saber. Que eso fue algo que se hizo en ausencia. A esa gente nada más se le dijo, ustedes van a recibir el 50% y le va a quedar un 20%, que es lo que se le va a pagar. Todo el mundo nada más le hablaba de eso. Incluso ellos estaban pensando, bueno, nos falta un 20%, pero cuando vemos los documentos decimos, espérate, no es un 20%, que a ti te han robado. ¿Qué monto ellos reciben como pago y en qué fecha?
Si ellos recibieron alrededor la parte de la familia Reyes, de Moisés Reyes, recibió 103 millones. La parte de Generosa Reyes, 104 millones. Y debieron recibir más de ahí. Pero claro. Pero habían hecho una concesión del 50%. Ok, ahora mire usted. Ellos le dijeron que era el 50%, pero eso es mentira, es falso. ¿Por qué? Se ha descubierto que es falso porque el Estado no ha estado en eso. El Estado pagó bien. El gobierno pagó bien. ¿Y a quién le pagó bien? Al entramado. El gobierno está entendiendo que eso... ¿Y esos pagos salen a nombre de quién? O sale a nombre de cada quien, sale a nombre... Hágame una pausa ahí. Sí, porque ese detalle de lo que yo le he preguntado es importante para el que está mirando de lejos el caso, porque ustedes en los tribunales lo entienden todo. Sí, pero quienes estamos de afuera, lo que vemos es resultado. Correcto. Vamos a seguir después de la pausa, licenciado para Mañón. Para que el país entiéndalo. Muy bien. El licenciado Martín Mañón es representante de los sucesores del señor Lolo Ben, patriarca originario de los terrenos, donde está, de la mayor parte de los terrenos, donde está hoy día y desde 1955 el Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez. Venimos en breve.